Allá por el siglo XI al XIV, casi al final del siglo X, pero muy a principios del XI al XIV, en Europa, por las grandes extensiones de tierra que habían, los castillos y todo, los terratenientes y los dueños de todas esas tierras, pues obviamente tenían que defender sus tierras. Y al defenderlas, ya sea que ellos contrataran a ciertos personajes que a lo largo de ese periodo fueron un poco enigmáticos en el sentido por toda lo exterior, su vestimenta que tenían, o los mismos terratenientes que tenían sus tierras, ellos mismos defendían aquellas tierras, surgen lo que nosotros conocemos como los caballeros. Si pudiéramos ver la siguiente imagen, por favor. Este es un caballero. Y repito, esto surge más o menos entre el siglo XI hasta el XIV. Esta especie de personajes, vuelvo a repetir, enigmáticos, porque donde quiera que ellos se presentaban, realmente imponían por toda la armadura que tenían, ¿no? Era reluciente, pero además muy imponente. Muchas veces la armadura y el frente lo hacían mucho más agresivo, de tal manera que la idea era que cuando ellos se presentaran, pues causaran cierto pánico o cierto miedo o cierto terror. No era fácil ser un caballero. Primeramente resultaba muy costoso el que alguien fuera caballero, porque en la medida en que fueron avanzando, obviamente necesitaban ser muy diestros en el manejo de las armas. Con toda esa armadura que ellos llevaban, necesitaban ser diestros en ese manejo de las armas, en el que especialmente solían tener una espada, su escudo, una lanza, y con esa prácticamente enfrentaban la lucha. Ahora, vuelvo a repetir, no era que cualquiera podía ser un caballero. Repito, porque era muy costoso el tener esa indumentaria, pero además también resultaba muy costoso el recibir instrucciones para poder ser hábiles en ciertas áreas. Montar un caballo era muy costoso, además de que los caballos no eran cualquier caballo, tenían que ser caballos muy específicos que pudieran soportar. De hecho, si el personaje que estaba dentro de esta armadura tenía un gran peso y muy corpulento, obviamente con la armadura se le añadían unos 70, 80 kilos de más, y llevar el animal a ese peso, pues resultaba también que tenían que ser unos caballos muy fuertes. Había una clase de caballos que se criaban específicamente para los caballeros. Ahora bien, mire, el término caballero originalmente se acuñó para este tipo de personas, como la imagen que ustedes están viendo. Y el término caballero solamente era informativo, nada más. No tenía que ver nada con una distinción. Cuando veían a un caballero, la idea era que esa persona tenía una armadura, un escudo y algunas armas para defenderse. Era nada más. No tenía que ver, repito otra vez, con un motivo de elogio. Por eso, así que la expresión caballero solamente era de índole informativo. Esa persona es un caballero porque porta tal o cual armadura. De tal manera que no era contradictorio decir, él es un caballero pero es un mentiroso. Él es un caballero pero es un déspota. Él es un caballero, pero es un intransigente. No había ninguna contradicción, vuelvo a repetir, porque el término caballero solamente era un término de información. Era un término nada más que ponía a la persona en esa posición. Sin embargo, con el correr del tiempo, las personas empezaron a decir, bueno,
Es importante el escudo, pero no es tan importante o no debe ser tan importante el escudo, sino el comportamiento de este personaje. De tal manera que con el correr del tiempo, obviamente necesitaban mucha disciplina, mucho trabajo, etcétera, pero les empezaron a exigir un comportamiento a estos personajes. ¿Por qué? Porque se dedicaban a pelear y a luchar por la justicia, defender a los pobres. Cuando alguna doncella había sido secuestrada en algún palacio por allí, ellos eran los que llegaban a liberarla, etcétera, y todo eso. Así que entonces el caballero pasó de ser un término solamente de información ahora a ser un término que exigía más de la persona, porque ahora se le pedía un comportamiento a este tipo de persona. De tal manera que entonces en la actualidad y ya en Europa posteriormente, el término caballero llegó a ser sinónimo de gentileza. Portara o no portara una armadura como la que estamos viendo. Así que veamos por favor esta segunda imagen que representa lo que podría ser en la actualidad un caballero, ¿sí? No tiene una armadura, sin embargo, el caballero llegó a ser, de pasar a ser un término de información, ahora a pasar a ser un término de distinción o de elogio. Un caballero en la actualidad se le dice a una persona que es gentil, que es amable, que es educada. Díganme ustedes, díganme, mi esposo es un caballero porque me abre la puerta del coche, es atento, es cortés, educado. ¿Mandé? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ya no tiene que ver con la información, ya no tiene que ver con la armadura, sino ahora con una cualidad de la persona, ¿sí? Una cualidad de la persona en donde todos lo que ustedes me dijeron, todas esas descripciones, hablan de un caballero. Entonces, por favor, quiero que noten que el término que originalmente caballero solo designaba a una persona e informaba lo que era esa persona, en algún momento de la historia llegó a cambiar o pasó ahora a no ser una designación o información de la persona. Ahora llegó a ser un motivo de elogio, un motivo de distinción. Los varones que están aquí, díganme una cosa, que a ustedes les digan, ¿es ustedes todo un caballero? ¿Cómo se sienten? Bueno, yo sé que a lo mejor no me dicen nada porque nunca se los han dicho, ¿no? Pero imagínense por favor que él es todo un caballero, que les dijeran, ¿sabe? O sea, borrón y cuenta nueva. Que les digan, es que mi esposo es un caballero. ¿Usted cómo se siente? Bien, pero es una razón de elogio, ¿me estoy explicando? Y no porque de repente usted está pensando, ay, caray, ya me vio con una armadura, con un casco, con algo. Fíjese que lo interesante, el caballero de la Edad Media tenía su armadura y las doncellas se enamoraban de las habilidades de esa persona. Y el problema, ¿saben cuál era? Cuando se quitaba el casco y pues aquel tenía una nariz de bola, cara de garapiñado, hoyos por todos lados, y pues ya no le quedaba otra que casarse con su caballero. Ahora, regreso otra vez. Fíjate, lo que quiero llevarles es al punto siguiente. Hay algunas palabras que con el correr del tiempo tenían un significado y con el correr del tiempo en la actualidad ahora tienen otro significado. Un caballero en la antigüedad era un sinónimo, era solamente informativo, designaba a la persona que tenía una cierta forma de vestir.
Con el correr del tiempo, un caballero va a ser una persona que tiene unas cualidades que lo hacen especial, que lo hacen único, que lo hacen diferente a todos los demás. Los demás son hombres, pero él es un caballero, se porta como un caballero, es amable, cariñoso, educado, todo lo que ustedes me han dicho. Hay una transición, hay un paso y en algún momento algo cambió. Sucede lo mismo con el término cristiano. Acompáñenme por favor abriendo su Biblia al libro de los Hechos, al capítulo 11. Hechos capítulo 11. Versículo 19, y después me salto nada más al versículo 26. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Y llegan hasta Antioquía este grupo de personas que por la persecución estaban huyendo de sus ciudades, pero en la medida en que iban huyendo a las ciudades, en el lugar donde ellos estaban, predicaban. Aquí en este caso dice la Biblia que su único objetivo de este grupo de personas era solamente predicar a judíos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo siguiente. Mire, el cristianismo surge como una separación, si pudiéramos decirle, una escisión de los judíos. Jesús era judío y todos los demás discípulos eran judíos. ¿Sí? Así que la religión oficial en aquel tiempo era la religión judía, era reconocida también por el Imperio Romano, también, aunque tenía sus problemas. Entonces surge un grupo pequeño de personas, encabezados por un hombre llamado Jesús por allí. Y ellos deciden predicar y empezar a compartir las escrituras, a regresar a compartir las escrituras que eran hebreas, a compartirlas y enseñar la palabra de Dios juntamente con Jesús. Jesús muere y asciende y está en los cielos. Les dan encomienda a sus discípulos, a sus seguidores, de que ellos tenían que predicar el evangelio. Bueno, hasta allí va bien. Hay una gran persecución y entonces en esa persecución ellos huyen y van predicando el evangelio. Llegan a una ciudad llamada Antioquía que está al norte de Jerusalén. Y allí se establecen un tiempo. Y aquí quiero que vea lo siguiente. El versículo 26. Cuando llegan a Antioquía dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia en Antioquía y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de llamarse cristianos, les llamaban discípulos. ¿De quién? De Jesús. Seguidores de Jesús. Pretendían seguir las enseñanzas de Jesús. Ellos no se pusieron ese mote, ellos no se denominaban a sí mismos discípulos de Jesús. Ellos solamente eran creyentes y seguidores de ese Jesús. Llegan a Antioquía, enseñan la palabra por un año y dice este pasaje que allí, en ese lugar, por primera ocasión en Antioquía, a esos discípulos les empezaron a llamar cristianos. Fue la primera ocasión. Pero otra vez quiero que recuerden la idea de caballero. Aquí el término cristiano ahora viene a ser un solamente informativo. ¿Me explico? No tenía que ver con una razón de elogio. No tenía que ver con una distinción. No tenía que ver con decir, ay, estos que están allí, hijos, son cristianos, son bien cristianos. No. Eran cristianos, ¿por qué? Porque eran seguidores de Jesús. ¿Me está siguiendo? Así que a esos discípulos de Jesús, a esos que hablaban de Jesús, enseñaban de Jesús, compartían de Jesús, ahora les empezaron a llamar cristianos, solamente como información. ¿Sí? No tenía que ver nada con las cualidades de un cristiano.
nada más. Pero en algún momento, cuando el apóstol Pablo ya empieza a escribir las Escrituras, a esos discípulos que les llamaron cristianos, ahora empieza o debe haber ese cambio o esa transición de ser meramente cristianos por información, ahora a cristianos por distinción. Ya no es nada más parte de una estadística. Usted y yo, si hoy en esta mañana usted venía salió de su casa y antes de llegar aquí vio a 2, 3, 4 personas en una combi o paradas en la calle y traían una Biblia, ¿qué es lo primero que usted imaginó? ¿Qué eran ellos? Él es cristiano. ¿Por qué? Porque traía su Biblia, traía su corbatita. Y ustedes es que van a su iglesia. ¿Quién dice que por eso son cristianos? ¿Qué tal si esa persona que usted vio era un ateo? Y en ese momento iba a una cita que tiene con una persona cristiana y con la misma Biblia iba a debatir de que Jesús no existió o de que Dios no existe. Pero para nosotros, como lleva una Biblia, es cristiano. Si nosotros vemos el mapa de las religiones del mundo, nos los va a clasificar allí en colores en el mapa mundi. Y esto es el rojo, los cristianos, que son tantos millones de personas que son cristianos, y nos los pone rojos. Pero usted sabe que esos millones de cristianos que están allí pertenecen a todas las denominaciones que sean cristianas o que dicen creer en Jesucristo, y allí incluyen todas las sectas que usted puede imaginarse. No menciono alguna, pero usted puede ver que dentro de esa, quizás haya esos, en ese mapa de rojo, pintado de rojo, que todos son cristianos, usted va a encontrar que muchos de ellos pertenecen a muchas sectas heréticas que no tienen una doctrina sana. O algunos que en algún momento les entrevistaron y le dijeron, oiga, ¿usted qué religión tiene? Y de repente dijo, pues cristiano, ¿no? O sea, nací en México. Porque usted sabe que si alguien atropellan aquí enfrente, atropellaron a un cristiano, ¿no? O sea, atropellan a cristianos, matan a cristianos, o sea, todo. Pero bueno, o sea, entrevistaron a alguien y le preguntaron, ¿y tú qué religión es? Pues cristiano, ¿no? Pues mi mamá va para allá, yo de vez en cuando me lleva, yo voy para allá. Entonces, en ese englobe solo es informativo, nada más. Hay un grupo de cristianos y en ese grupo, quiera usted o no, usted y yo estamos allí, ¿sí? Tantos millones de cristianos, tantos millones de budistas, tantos millones pertenecen al Islam, o sea, y todas las clases, y de judíos, etcétera, y allí están metidos. Y allí estamos metidos también nosotros, como información. Pensemos ahora, centrémonos ahorita en lo que estamos aquí nosotros. O bueno, en una iglesia. En una iglesia, todos los que están allí, de alguna manera, exceptuando uno o dos, todos los que están allí son cristianos. ¿Sí o no? No, son cristianos por información. ¿Me van siguiendo? Porque dicen que son cristianos, porque son discípulos de Jesús. Pero de todos los que están allí, en toda esa congregación, ¿cuántos han pasado de ser información a ser ahora un cristiano por distinción? De 200, ¿cuántos usted le calcula? 2. Mi esposa y yo, ¿eh? Los demás, quién sabe, yo no meto las manos por nadie, en el fuego por nadie. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, hay una gran diferencia. Usted y yo, por ser discípulos de Jesús, por ser seguidores de Jesús, somos cristianos. Pero no estamos llamados a ser parte de una estadística. No estamos llamados a ser parte de un término, nada más, cristiano a secas. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia que en la entrada dice Iglesia Cristiana Independiente de los Independientes, ¿no? No, yo estoy llamado a pasar de un cristiano de información, recuerde el término caballero,
caballero. Caballero solo por información y ahora después caballero por distinción. Qué elogio que le digan a Israel, usted es un caballero, aunque no tenga una armadura, ¿no? Es un elogio. Pero puede haber aquí un caballero con una armadura, y puedo decir, él es un caballero, pero puedo decir, este es un caballero tonto, déspota. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque estoy solamente designando por información a ese caballero. Su cualidad o su característica de carácter, eso no le importa. Es un caballero solo porque porta una armadura. Pero él es un caballero no porque porte una armadura, sino porque se comporta de una manera diferente. Lo mismo pasa con el término cristiano que en Antioquía se le da. A los primeros discípulos se les llamó por primera ocasión cristianos. Todos estos son cristianos, son discípulos de Jesús. Oh, perfecto. Pero ¿qué hay o qué se necesita? ¿Ser parte de un número? ¿Ser parte de una estadística? ¿Allí me quedo? No. Dios desea pasarme de solamente ser solamente una estadística, un número. Dios me llama ahora a ser una persona que sea distinta. Una persona que porte, sin portar una armadura, porte el nombre de una manera correcta. En el libro de Apocalipsis hay una iglesia muy interesante y que Dios le reprocha a través del apóstol Juan y le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Lo ha leído? O sea, el nombre lo podemos tener. El nombre nadie nos los va a quitar. Somos seguidores de Cristo, está bien. Pero solamente nos quedamos en el nombre, nada más. Y eso nadie lo puede discutir. No se lo puedo discutir ni nadie. Usted es parte de todo ese mapa que está plantado de rojo, en donde todos son cristianos. Allí están todas las sectas, todos los grupos nocivos. Allí están metidos y se denominan cristianos. Y allí estoy yo. Pero Dios me llama a ser diferente, a ir de un proceso de distinción, de información ahora a un proceso de distinción. ¿Cómo paso de aquí hacia acá? Hay un proceso. Y es a lo que usted y yo estamos llamados. Por favor, acompáñeme y quiero que veamos esta historia rápido, en la que quiero compartir con ustedes tres cosas que nos van a enseñar cómo pasamos al segundo nivel. Pablo habla sobre su experiencia y en su relato de su testimonio, y además, no es su testimonio, de su defensa, porque los judíos le habían tomado y iba preso. Y en ese lapso, él tiene un encuentro con un gobernador, con el gobernador de Judea, Félix, de la provincia de Judea, Félix. Y Pablo hace una defensa de su persona. Era una persona muy hábil de palabra y entonces hace una defensa. Hechos capítulo 24, por favor. Versículo 10. Voy a leer el resto del capítulo. Quiero que me ponga atención porque de aquí nada más quiero extraer de 2 versículos una idea, pero quiero que quede claro todo el pasaje en general. Versículo 10. Habiendo hecho señal al gobernador Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, dice Pablo, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno. O sea, no me hallaron peleando, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora ellos me acusan. Yo no estaba haciendo ningún pleito, está diciendo Pablo. Ahora sí, en nuestros términos, como que Pablo le trató de decir, yo estaba chupando tranquilo, ¿no?
O sea, no hice ningún problema. No amotiné, no hice nada de lo que ellos dicen que estoy haciendo. Pero, empieza a decir, sigue. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos, o sea, los judíos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y ante los hombres, a mi nación, y presentar ofrendas. Y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen ellos algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere al tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo para que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle y venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por la cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Esta es una historia muy interesante. Pablo hace su defensa. Dentro de esa defensa que él hace acerca de lo que le acusaban, que él mismo dice: no es cierto, me están levantando falsos, porque cuando ellos me trajeron a ti, yo no estaba haciendo un tumulto, no estaba peleando, no estaba haciendo nada. Pero está bien, si tú me traes a ellos y me muestran lo contrario, pues que lo digan, pero no había eso. Entonces, quien le estaba escuchando era el gobernador Félix. Y aquí hay algo interesante. Fíjese que Félix, como muchas otras personas aquí, estuvieron a punto de conocer a Jesús, de entregar su vida a Jesús. Pero en el caso muy específico de Félix, él, cuando escuchó el mensaje que tenía que ver con la justicia, se espantó, porque no vivía justicia. Cuando escuchó este hombre el mensaje que tenía que ver con el dominio propio, también se espantó, porque era una persona que no buscaba dominarse a sí mismo. Y además le ganó la avaricia. Porque dice este pasaje, o termina diciendo, que cada vez que llamaba a Pablo, nada más lo quería escuchar, para ver si por allí en algún momento Pablo se cansaba y le decía: ok, está bien. A ver, ¿quieres que me ponga con la del Puebla? ¿Con cuánto nos ponemos? Ya, eso es lo que quieres, es lo que estaba diciendo, lo que estaba esperando Félix. Pero Pablo nunca, y las veces que venía Pablo y se ponía o se enfrentaba a él, le hablaba de Jesús. Hasta que finalmente le dijo: déjalo ahí, él no lo vamos a doblar. Félix salió. Y no sé si otra ocasión tuvo Félix la oportunidad de conocer a Jesús, pero se le fue esa oportunidad. Ahora bien, hay dos versículos que me llaman la atención, y en esos 2 versículos están 3 ideas que quiero compartir. La idea de cómo pasar de ser un mero cristiano de información, de estadística, a ser ahora un cristiano distinto, de distinción. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer para que ya no sea parte del cuadro de la mancha roja de cristianos?
¿sí? Seguiré formando allí, pero yo quiero ser diferente. Y eso es lo que necesitamos. Eso es no solo lo que necesitamos nosotros, es lo que necesita nuestra sociedad. Cristianos más allá de la estadística. Vea por favor versículo 14. Pero esto te confieso, dice Pablo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Número 1. ¿Cómo pasar de estadística a ser distinción? ¿Cómo pasar de ser de un número informativo ahora a ser un cristiano que tenga que ver con ser distinto? La primera cosa, Pablo lo dice, sirvo al Dios de mis padres. Siempre he servido al Dios de mis padres. Ahora, tal vez lo primero que están pensando en este momento es, nos va a hablar del servicio, sí, porque tenemos necesidad de servicio en todas las áreas, sí la hay, pero quiero ir un poquito más allá. Quiero ir un poquito más allá en hacer que el servicio no sea hacer algo, sino el servicio tenga que ver una decisión, una característica de escoger ser útil. Y quiero que subrayar eso. Quiero escoger y ser útil. Versículo 14. Pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. La versión 60 dice sirvo. Pero mire, la palabra en griego es latreo. Y se puede traducir como adoración. Si usted trae otra versión por allí, que no sea la 60, Reina Valera, usted va a observar que lo que dice en esa versión dice, y así adoro al Dios de mis padres. Y no hay ninguna contradicción en ello, porque la misma palabra, latreo, se puede traducir como servir y adorar, porque ambas cosas, aunque parecieran ser que son distintas, están dentro de. Cuando usted y yo estamos adorando, estamos ministrando. La palabra ministrar es servir, dar. Y cada vez que yo adoro a Dios, estoy sirviendo a Dios. Y al revés, cada vez que yo estoy haciendo algo estoy sirviendo o ministrando, en ese momento estoy también adorando. Y quiero que quede eso claro, porque en cada uno de nosotros estamos llamados a hacer algo más que ser unas personas que están allí presentes, que se hacen presentes con su presencia, valga la redundancia, que se hacen presentes levantando la mano, que se hacen presentes llenando una silla, que se hacen presentes llenando un lugar. Dios quiere llevarnos a un punto más, y a ese punto de llevarnos a hacer que nuestra vida tenga sentido para la gente, no para Dios. Déjeme explicar lo siguiente. Acompáñeme rápido a Filipenses capítulo 1, por favor, versículo 19. Quiero que nos quede claro esto. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Mire, la carta a los filipenses es una carta que se le conoce como carta carcelaria, porque Pablo la escribió desde la cárcel, estando en Filipos. Y por favor, quiero que imagine lo siguiente: ¿en qué puede servir una persona estando con muchas limitaciones? En el caso de Pablo, una cárcel de 4x4, o póngale si quiere más grande. Sentirse inútil allí porque no podemos hacer nada. Sin embargo, Pablo, aún desde la cárcel, él seguía siendo útil, porque él escogió un día ser útil a Dios, servirle. Por eso dice, yo sirvo al Dios de mis padres, y lo sirvo, le seguiré sirviendo y me moriré sirviendo al Dios de mis padres. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la decisión de ser útil, de ser útil para. Entonces, esta carta a los filipenses que Pablo escribe desde la cárcel con sus limitaciones, él no se pone a llorar, él no se pone a lamentar su situación, él no se pone a decir, hijos, me gustaría hacer esto, pero no puedo por esto, por aquello. No, él
toma una decisión en su vida. Mire, lo voy a leer del versículo 19 al 24. De Filipenses. Voy a leerlo primero en la versión 60 y después quiero ir a otra versión para que vea una palabra que es interesante. 19. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, se lo voy a leer en otra versión. Dice lo mismo, pero tiene una claridad en este pasaje. Escuche. Porque sé que gracias a a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o que muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo, y aquí viene el meollo, dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, hace la pregunta, ¿qué escogeré? Y se responde a sí mismo, no lo sé. Me siento presionado por estas dos posibilidades. Uno, deseo partir y estar con Cristo. ¿Qué es? Y luego lo dice, que es muchísimo mejor. Pero ahora escuche, dice, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Versículo 24 en la 60. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quién? ¿Le escucho? De vosotros. Ahora, mire. Pablo está diciendo, mire, yo decido. Aquí tiene que ver con el escoger. Y Pablo dice, a ver, yo sé que ustedes están orando por mí. Y yo sé que Dios me va a levantar y me va a sacar de aquí. Pero hay una cosa. Si yo muero, porque ahí viene la expresión, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si yo muero, hijo, yo parto con Él y estoy en su presencia, dice, es algo excelente, es muchísimo mejor. Pero luego dice, pero estoy en una situación de estrecho, estoy en un dilema. Si muero o vivo. Y luego dice, si muero, estoy en su presencia, eso es excelente. Pero si vivo, ¿para qué me quedo a vivir? Dice Pablo. ¿Para qué? Para servirles. Y luego dice el último versículo. ¿A quiénes? A ustedes. Miren, alguna vez nosotros repetimos, ven, sírvele a Dios. Sí, lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué puede hacer usted para servirle a Dios? Para que le agreguemos algo a Él. Israel es mi patrón, es mi jefe. Y yo le voy a servir a Él. Le voy a lavar a bolear sus zapatos. Estoy agregando limpieza a sus zapatos. ¿Me explica? Porque le estoy sirviendo a Él, porque lo necesita. Dígame una cosa. ¿Qué necesita Dios de mi servicio? Cuando usted me dice, es que quiero servir a Dios. ¿Y cómo le vas a servir a Dios? Predicando. Predicando. O sea, si tú le predicas a Dios, ¿Él se va a sentir chido? No,
¿A quién necesito servir? Acá. A la iglesia. Entonces, vean por favor lo que dice Pablo en el último versículo que leímos, el 24. Si me quedo, elijo servirles a ustedes. Yo quisiera estar en la presencia del Señor allí. Es muchísimo mejor. Ya no me meto con broncas porque ustedes son... Sí. Allá en su presencia. Ajá, hay que ser bola el pastor y sus ovejas, ¿no? Pero Pablo dice, pero si me quedo, yo me quedo con una convicción. Me quedo con la convicción de elegir servirles a ustedes. Pablo, la primera cosa que va a hacer, que de aquí pase para acá, de ser una estadística ahora, hacer algo distintivo, primero tiene que ver con mi servicio de adoración, con una elección de Dios. Yo elijo, yo decido. ¿Será fácil? Mire, Pablo dice en el versículo 24, pero quedar en la carne, es decir, seguir viviendo, es más necesario por causa de ustedes, no por Dios. Dios, yo no le añado nada a Dios. Ustedes me necesitan, dice Pablo a la iglesia de Filipos. Por eso yo decido esto. La segunda cosa que va a hacer que yo pase del mero hecho informativo, cristiano informativo, hacer de información parte de una estadística, a cristiano de distinción, está allí mismo en el versículo 14. Regrese a Hechos 24, por favor, versículo 14. Pablo diciéndole a Festo, le dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, y luego vea, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Número 2. Afirma tu fe en las escrituras. Miren, esto parece obvio. Pablo dice, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas. ¿Cuáles son esos? Él estaba haciendo alusión al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, los judíos lo dividían en tres partes, que era la Torá, los profetas y los escritos. La ley, que era la Torá, los profetas y luego los escritos. Esas eran las tres divisiones que hacían los judíos del Antiguo Testamento. Entonces Pablo hace alusión a las dos primeras, dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá o la ley, y en los profetas están escritas. Ahora, vuelvo a repetir, usted me va a decir, pero es obvio, la iglesia tiene su base en las escrituras. Puede ser obvio si nosotros tenemos una doctrina sana, pero una de las cosas que en la actualidad se está atacando mucho es precisamente la doctrina cristiana, porque la Biblia se ha desplazado a segundo término. Ya la Biblia solo es como si fuera un amuleto, nada más. La Biblia solo está allí en algunos púlpitos por allí, olvidada. Escuchaba una parte de una una conferencia de un gran, y puedo decir gran predicador, creo que no sé si es apóstol o profeta, que se denomina a sí mismo, y dando una conferencia en los Estados Unidos en un auditorio así literal, o sea, se veía impresionante en el auditorio. No menos de 10,000 personas estaban allí. Y lo que él dijo es algo bien interesante. Él hizo alusión a lo siguiente. Él dijo, este libro tiene los principios de Dios. Y usted puede decidir si vive
o no vive con los principios de Dios. Hasta ahí está bien. Pero luego dice lo siguiente: pero Jesús dijo lo siguiente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí empieza el torcer, les explico. Él dice, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presente, no pasado. Presente. Y él dijo lo siguiente: esto es pasado. Son principios pasados. Puede elegir vivir con eso. O usted quiere tener una vida de éxito, usted necesita oír la voz de Dios hoy. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sale presente. No es pasado, no es futuro, es presente. Y entonces él dice lo siguiente: usted puede decidir si vive con estos principios pasados, pero si quiere una vida de éxito, usted tiene que vivir con la voz o la palabra que sale de Dios hoy. ¿Y quién creen que dice de dónde sale esa palabra hoy? De Él. Dios hablando una palabra fresca a sus profetas. Lo que yo te diga es la palabra de hoy. ¿Qué creen que pasó? Todo este auditorio se levantó, aplaudía. Dije, ¿qué? ¿Es cierto esto? Muy vedadamente dice, este libro son los principios de Dios. No, estos no son los principios de Dios, esa es la palabra de Dios. Pero muy vedadamente dice, esto ya pasó y no podemos vivir con esto. Lo que tú tienes que vivir es hoy, con la palabra que necesitas hoy. ¿Y quién crees que te va a dar la palabra hoy? El profeta, yo. Y suena así, o sea, no sé si en ese momento lo analizaron y toda la multitud aplaudiendo, pero quiero que nosotros nos quede bien claro. Este libro es la palabra de Dios. Este es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. No, todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos está aquí en la Escritura. No necesitamos una revelación extra de nadie. Si alguno, dice Pablo, viene con otro tipo de evangelio, del cual yo le he predicado, y él mismo dice, y aún yo mismo les digo otra cosa, sea anatema. Un par de versículos en esto. En Hechos capítulo 17, allí mismo, por favor, quiero que vean lo siguiente. Pablo, después de salir de Tesalónica, es enviado a Berea con algunos. Y vean lo que dice en el versículo 10. Los de Berea, inmediatamente, 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Bien, este versículo no termina ahí. Primera cosa, la necesidad de tener un corazón abierto a la voz de Dios. La necesidad de tener un corazón solícito para recibir su palabra. Estos de Berea dice que recibieron toda la palabra con toda solicitud. Tenemos hambre, háblanos de la palabra. Pero, ¿qué es lo que dice el siguiente versículo? En la siguiente parte del versículo. 11. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se da cuenta? O sea, Pablo llega y les habla del evangelio. Y ellos tienen esa hambre y esa necesidad del evangelio. Pero
a ver si no se oye mal la palabra, no se tragan todo completito así nomás porque sí, sino que lo que estaba diciendo Pablo lo escudriñaban, lo examinaban, lo estudiaban para ver si lo que decía Pablo era correcto. ¿Me estoy explicando? No, pues tú eres la voz de Dios, Pablo. Lo que tú digas hacemos. Tenga mucho cuidado con eso. No se le ocurra en alguna ocasión, es que el pastor dice, no. La próxima, si yo escucho a alguien que diga, es que el pastor dice, yo le voy a decir, yo no dije nada para que se le quite lo mentiroso. O sea, no dije nada. No es lo que el pastor dice, por favor. Es lo que dice Dios. Si yo alguna vez digo algo que no esté correcto en las Escrituras, usted tiene todo el derecho de venir y decirme, está mal. Pablo dice que llegó a Berea. La gente de Berea tenía hambre de Dios. Con toda solicitud recibieron la palabra. Pero no se la comieron luego, sino que dice que entonces ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 17, versículo, 2 Timoteo 3, versículo 15, por favor. Pablo le dice a Timoteo algo. Yo sé que usted sabe este texto, que desde las niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer apto para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero vean lo que dice Pablo, está diciendo, o sea, en la Nueva Traducción Viviente dice, desde la niñez, Pablo le dice a Timoteo, te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Este libro no me va a dar la salvación, ¿sí? Este libro me va a dar la sabiduría, porque en este libro me indica el camino a Jesús. No sé si les queda claro. No es de que, es que voy a leer la Biblia porque quiero ser salvo. Usted se la puede aprender de memoria y usted nunca puede ser salvo, porque la salvación la da Cristo en la cruz del Calvario. Pero este libro me muestra el camino a Jesús en aquella cruz. ¿Me está siguiendo? Por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice, desde la niñez te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La salvación no viene por esto. Jesús en una ocasión reprochó a los discípulos, y ustedes a los fariseos lo han escuchado muchas veces, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y no saben que que ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Lo ha escuchado? Bien, lo que Jesús está diciendo en este pasaje es reprochándole. No está diciéndole escudriñen. Aunque en el escudriñar está un término así como de un mandato. Lo que está diciendo, ustedes leen las Escrituras porque creen que al estarlas leyendo recibirán vida eterna. Y Jesús dice, y ustedes no se han dado cuenta que ellas, lo que ustedes están leyendo, dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras por hambre de Dios, por conocer más de Él, me va a guiar y me va a llevar a la salvación. ¿Qué tan importante es que usted y yo escudriñamos las Escrituras? Es triste, y no me conteste, pero yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes, por lo menos en esta semana, leyeron una porción, ya no un capítulo, una porción de las Escrituras? ¿Cuántos en esta semana hicieron espacio, cerraron la puerta de su recámara, de su estudio, de donde sea, y empezaron a leer una porción? Y después dijeron, Dios, háblame. Dios, háblame. Y esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, el número 1 es servir. Número 2 es afirmar mi fe en las Escrituras. Y la tercera cosa, y esta es bien interesante. Vamos a Hechos 24, por favor, y vamos rápido. Hechos 24. Pero vea el versículo 26. Pablo ahora le dice a Festo,
Versículo 16, Hechos 24, 16. Por esto, ¿ya lo encontró? ¿Sí? Usted ya lo vio aquí enfrente, ¿no? Bueno, por esto, se lo leo aquí, dice, por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Lo podemos leer juntos? Por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Híjoles. Una conciencia sin ofensa. ¿Cómo paso de ser un cristiano de estadística a ser ahora un cristiano distinto? La tercera cosa, tener una conciencia sin ofensa. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia limpia es la libertad interna al saber que estamos bien con Dios y con los demás. Pablo lo está diciendo aquí. Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Alguna vez ha escuchado en un pleito entre dos personas allí? O a lo mejor usted lo ha dicho, pero bueno. Entre dos personas que han dicho algo así. Mira, para mí lo más importante es estar bien con el dueño del circo y no con los animales. ¿Lo ha escuchado? Ajá. Y usted se siente con un orgullo. Me preocupa estar bien con Dios. Ya el otro bajita la mano le dijo, lo menos le dijo chango, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Yo quiero tener una conciencia no solo limpia, sin ofensa. Una conciencia limpia en la que yo me sienta tranquilo, que no he ofendido a Dios, ni tampoco he ofendido a los hombres. Y la palabra procuro, que escribe aquí Pablo, es una palabra que implica ser tenaz, estar buscando. Es una palabra que implica estar haciendo una limpieza para ver en dónde hay algo malo en mi vida. David le dice a Dios en uno de los salmos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Pruébame. No podemos nosotros caminar con una conciencia sabiendo que hemos ofendido a Dios y hemos ofendido a los hombres. Jesús dice que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. El evangelio es horizontal y vertical. Una relación con Dios que se refleja en una relación con los que están a mi alrededor. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil. Y más en estos tiempos de pandemia. Nos hemos vuelto agresivos, ha salido lo peor de nosotros. Procuro delante de Dios tener una conciencia sin ofensa. La conciencia es el juez interno que habla a nuestras vidas. La conciencia es ese juez que en las noches no me deja dormir. Es que no, hasta que no doblo mis rodillas, le pido perdón a Dios y decido en mi corazón ponerme a cuentas con y pedirle perdón. Perdón por lastimar, perdón por herir. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, pero se la leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aférrate a tu fe, le dice Pablo a Timoteo. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado de eso naufragaron en su fe. Se perdieron, se hundieron. No podemos nosotros justificarnos. Mientras yo esté bien con Dios me importan los demás. No, si yo estoy bien con Dios, yo debo de estar bien con los demás. Yo no puedo mantener una conciencia limpia. Yo no puedo venir delante de Dios y decirle perdona nuestras ofensas como también nosotros. Esta me la salto, Dios, porque esta no quiero.
Yo no puedo hacer eso. Así que Jesús termina diciendo, así pues, si ustedes quieren que el Padre Celestial perdone todas sus ofensas, también ustedes perdonen las ofensas de todos los hombres. El Evangelio es demandante. El Evangelio, pasar de ser una cifra ahora a pasar a ser distintivo, es algo diferente. Número uno, servirle. Número dos, estar con tener una fe basada en las Escrituras. Y número tres, una conciencia sin ofensa. Y termino con lo siguiente. Encontré por allí esto. Quiero que lo escuche, por favor. Lo leía y realmente me movió. Tengo que vivir con mi conciencia. Por lo tanto, quiero ser recto. Quiero seguir mirándome a los ojos todos los días. No quiero que llegue la noche y me odie a mí mismo por mis acciones. Quiero ir con la cabeza en alto y merecer el respeto de todos. En medio de las presiones por conseguir fama y riquezas, quiero poder gustarme a mí mismo. No quiero analizarme y saber que en el fondo soy un farsante y que no hay integridad en mi vida. No quiero tener que esconderme de mí mismo, puesto que yo veo que los demás tal vez nunca verán. Y también sé que los demás nunca sabrán de mí algunas cosas, pero no quiero esconderme de ellos ni de mí mismo. No puedo engañar. Por eso pase lo que pase, quiero tener una conciencia limpia que me ayude a respetarme, pero a respetarme de verdad. Dios habla a nuestras vidas y Dios nos dotó, además de su Espíritu Santo, nos dotó con una conciencia que nos acusa o nos reprocha y que habla a mi corazón y me dice: Alfonso, te has hecho tonto. Alfonso, no es correcto lo que hiciste. Alfonso, esto no fue bueno. Alfonso, está mal. Y Dios me habla. Y es allí donde yo tengo que venir delante de Dios y decirle: Señor, examíname. David en el Salmo 51 le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu nuevo me sustente. David le dice: contra ti solo he pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Ese me acusa. No lo puedo esconder. Puedo darle la vuelta, puedo engañar, pero cuando llega la noche, no quiero yo sentirme avergonzado y decirle: Dios, así ha sido mi vida.